Hoy vamos a intentar recrear Five Nights at Freddy's versión Venezuela, solo utilizando inteligencia artificial. Será un juego de terror en el que tendrás que sobrevivir 5 noches como un vigilante del turno nocturno en un farmatodo, donde se te van a aparecer la Sayona, el Silbón y otros personajes de terror venezolanos que descubriremos más adelante. ¡No! ¡No! ¡No lo llamas! ¡La madre! Así que lo primero que hice fue abrir Rosebud AI, la plataforma de IA que utilizaremos para hacer nuestro juego sin complicarnos la vida. Le daré el primer prompt para explicarle que haremos un juego de terror al estilo Five Nights at Freddy 1, porque es el más sencillito y no queremos hacernos la vida más difícil, ¿verdad? Donde tendremos 4 animatrónicos diferentes, que el escenario será en un formatodo y que el menú debe ser como el original, pero con el oso Freddy usando una gorra de Venezuela. Si no eres venezolano, un formatodo es como un Walmart, un Oxxo o un Tambo, una tienda que vende un poquito de todo y está en todos lados. Le pasé toda la información y me dice, qué buena idea, para que quede jugable como Five Nights, dime cuál enfoque quieres para el bucle principal de las noches. Dimensión 3D, plataforma, desktop y va a ser single player. Luego de un rato y muchas preguntas, Rosy, la IA de Rosebud, me dijo, let me cook. Déjame cocinar, mi bro, no me interrumpas. Y mientras lo hace, déjame comentarte algo muy importante. Seas de donde seas, seguramente conoces la tragedia que sucedió en Venezuela debido al doble terremoto del 24 de junio. Recuerda que estés donde estés, puedes apoyar donando a las personas más afectadas por este desastre. Y si no sabes dónde, he habilitado universoultra.com/Venezuela con información de cómo puedes donar y apoyar a través de empresas privadas y enlaces directos. El dinero no pasa por mí en ningún momento, yo solamente te doy la información para ayudarte a ayudar. Te lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Pero vamos a darle a iniciar noche 1 y vamos a ver qué nos hizo. Ok, vamos a ver a los lados. Vamos a ver que efectivamente... ¡Oh! ¿Y qué tengo que hacer? Si escucho el silbón, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah! Me asustó porque fue un screamer. F, aquí tengo una linterna para encender. Ay, mira, aquí está, aquí está. Pero ¿y cómo lo evito? Si esto está... Ah, mira, con la persiana. Ok. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, se gasta la energía! ¡Se gasta la energía! Se desaparecieron cuando se acabó la energía. Ah, mira, aquí tengo las cámaras. Ah, mira, pero las cámaras quedaron interesantes. ¿Y cómo me salgo de las cámaras? ¿Cómo me salgo de las cámaras? Pues honestamente, para hacer la primera versión de lo que hizo, con solo un par de palabras y unos pocos minutos, me sorprendió muchísimo, sobre todo con cómo manejó el espacio 3D. Es decir, colocó al jugador en un sitio, las cámaras de seguridad tienen más o menos sentido, aunque bueno, al abrir las cámaras de seguridad no tenía forma de salir de allí y las puertas y las persianas están como que flotando en la nada. Pero algo es algo. Pero lo importante es que puedo seguirle pidiendo cosas para mejorar el juego. Así que le pedí que genere unos modelos 3D más bonitos y detallados para los animatrónicos, que arregle los bugs que mencioné, que quite la persiana que está flotando y que agregue un par de paredes. La idea es que el jugador esté en una oficina de vigilancia dentro del farmatodo con 2 puertas. ¿Por qué 2 puertas? Una para entrar y otra para salir, supongo yo. La verdad es que ni idea, yo no soy puertólogo. Pero Rosy como que sí, y estos son los cambios que hizo. Oh, ok. Entrada 1, 2. Mira, aquí me dice a quién... ¡Eh! Me atrapó el silbón otra vez, ok. Pero ¿y cómo detengo el silbón entonces? ¿Y cómo se cierra la persiana ahora? Ah, mira. Ok. Mira, aquí está. Esta es la señora de la Junta Comunal. La Sayona. Cerramos el monitor. Si abro... Pero ¿y nunca se van? Bueno, efectivamente ya tenemos una oficina y ya no hay una persiana flotante, pero sí hay una oficina flotante. La oficina en sí está flotando. Además, la puerta se abre como desde arriba y atraviesa otra puerta. No, creo que ya dejé claro que no soy experto en puertas, pero no creo que así sea como funcionan. Algo de lo que sí sé es que deberías suscribirte, activar las campanas de notificaciones y dejar un buen like que ayuda bastante. Pero vamos a pedirle a Rosy que resuelva esto. Ok, aquí dice que me lo corrigió ahora sí. Vamos a ponerlo full screen, vamos a reiniciar. Otra cosa, ok. Ah, pero ahora no puedo moverme. Con estos cambios ya la oficina tiene una cara totalmente distinta. Se va viendo súper pulido. Sin embargo, los animatrónicos estaban atacando a través de las paredes. Y hablando de animatrónicos, acabo de darme cuenta de que los modelos 3D en Rosebud se generan a partir de código. Por eso, aunque los hice un poquito más bonitos y detallados, siguen pareciendo sacados de una Nintendo 64 y sin animaciones.
El equipo de Rosewood me dijo que pronto se podrán generar modelos 3D con IA desde su plataforma. Sin embargo, algo que me gustó muchísimo mientras tanto es que la plataforma no es para nada hermética. Tú puedes agregar tus propios modelos 3D, imágenes, sonidos, realmente lo que sea. Luego le pides a Roshi que lo integre dentro de tu juego o incluso si sabes lo suficiente podrías tocar el código por ti mismo. Así que ahorita vamos a meter nuestros propios modelos 3D, no te preocupes. Cálmate, relájate. De momento le pedí agregar estas imágenes para representar a cada personaje cuando salga en las cámaras de seguridad. Oh, esto se ve mucho mejor. A ver. Aquí detecta que estoy viendo a la Sayona, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Fuck! Si cierro... Ah, amigo, esto es otra cosa. ¡Ay, ay! Ok. Me gusta eso. El resultado me sorprendió para bien, tengo que admitirlo. Con los personajes moviéndose por ahí e intentando entrar por la puerta, ya va pareciendo un juego de verdad. Además de que desaparecen cuando le cerramos la puerta en la cara. Todavía hay bastantes errores y margen de mejora, pero de momento juego en ascenso. IA en ascenso farmeando aura. Rosewood máximo. Momento incómodo, chat. Llegó el momento de revelar a todos los animatrónicos, la Sayona y el Silbón, como los mencioné al comienzo. Pero también te va a espantar un cobrador de cachea y una señora de la junta comunal. Personajes que sin duda alguna le han echado un susto a algún venezolano en algún momento. Si no eres venezolano, Cachea es una aplicación de préstamo. Y la señora de la junta comunal, pues imagínate una Karen, pero chavista. De mal en peor. Así que subiremos esos modelos 3D a Rosewood. Le diremos que de momento solamente reemplaza el cobrador de Cachea para ver que todo funcione bien con la animación. Además, haremos que la cámara se mueva con el mouse como un juego en primera persona. Y vamos a aplicar par de arreglos visuales. La mayoría de arreglos quedaron perfectos. Solo que el cobrador de Cachea quedó chiquitico. De cacheíto. Es un cobradorcito. Esos son los que mandan cuando pides un prestadito. Así que le diré que reemplace el resto de animatrónicos de una vez porque todo funcionó bien, pero que los haga un 30% más grande. Con el espacio podemos... Ah, mira. Ok, ahí está la señora. Mira, ahí está el cobrador de cachea. Lo bloqueamos. Estaba muy lejos. Ok, eso fue un bugcito. Reemplazar a los personajes por los modelos 3D finales fue todo un éxito. Sin embargo, la IA de los animatrónicos sigue siendo un caos. Aunque ya ver sus figuras desde la cámara de seguridad va dando un poquito de miedo, honestamente. Vamos a pedirle a Roshi que mejore eso y que además añada visión nocturna a las cámaras de seguridad para que tengan un look mucho más pro. La verdad es que si comparamos el primer resultado que nos dio la IA con este, el cambio es bárbaro. Definitivamente juego en ascenso farmeando aura. Bueno ya. Y lo mejor de todo es que este juego vas a poder probarlo tú mismo apenas termine este video. Gracias a que en Rosewood con un par de clics el juego queda público en la web, disponible para jugar desde tu teléfono o PC. De hecho, te voy a dejar el link por allá abajo. Ve a jugarlo un rato y déjame un corazón por allá para que la gente de Rosewood vea el poder de nuestra comunidad. Y no solo en la web, también podrías descargar un ejecutable del proyecto para que lo puedas subir a itch.io o incluso a Steam. Si alguna vez quisiste crear tus propios videojuegos y la programación para ti era un dolor de cabeza, nunca lo tuviste tan fácil. Con mi código Ultra30 vas a tener un 30% de descuento en cualquiera de sus suscripciones. Así que para que nuestro juego siga en ascenso le voy a pedir a Roshi que quite esas manchas feas de la cámara de seguridad y que las cámaras dejen de seguir a los animatrónicos. Listo, quité los manchones, spray en la vista, bla 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 bla. Vamos a darle play y vamos a ver. Ok, ahora sí vemos la entrada. Aquí están las dos puertas. Vemos que todos van hacia allá corriendo. Tenemos que defendernos. Vienen por la izquierda, cerramos. Viene otro por la izquierda, cerramos. Viene por la derecha, cerramos. Viene por la derecha, cerramos. Viene por la izquierda, cerramos. Y viene la señora de la junta comunal. Y el cobrador de cachea. Esquivo. Leo tu derecho, no tenés, soy mujer, veo los míos, peor, soy negro, me desaparezco. Sigue tomando forma, pero necesitaremos hacer un cambio muy importante para el gameplay, porque actualmente todos los animatrónicos aparecen frente a las puertas dando vueltas. Entonces es más un juego de ver dónde está el bicho. Fuera de chinazo, suena raro. Entonces es más un juego de ver en qué puerta está uno de esos bichos y presionar la tecla correcta. Algo más de agilidad que de terror. Así que lo que le pedí a Roshi fue que a nivel técnico cree un temporizador que cada cierto tiempo aleatorio defina que el jugador va a recibir un ataque y que ese ataque sea de un animatrónico aleatorio. Así no recibiremos varios ataques al mismo tiempo ni muy seguidos. Pero como la parte aburrida la está haciendo la IA, vamos a ver cómo se las arregla para hacer este cambio. Vamos a ver si se ve como esperaríamos que se vea. Ah, mira, ¿ves? Bueno, no tienen la animación que esperaba que tuvieran, pero fíjense, esta, la Sayona,
va a estar así y de repente pasa corriendo Tukiti. No está funcionando del todo bien. La señora esta sí va a estar como que patrullando por ahí. Y el silbón está a lo lejos. Ah, mira, aquí creo que viene a atacarme. Y le cierra Tukiti. Y se va. Se va en T-pose. Pero se va, que es lo importante. Ah, mira, aquí viene el de caché. Aquí viene el de caché. Ay. Me agarró. Mucho, mucho mejor. Aunque algunos animatrónicos olvidaron cómo caminar y prefirieron quedarse en T-pose. Y el cobrador de caché comenzó a darme cabezazos. O puños, no sé si quiero seguir analizando qué estaba haciendo. Rosy me explicó que el fallo ocurría cuando me quedaba sin energía por utilizar las cámaras, los monitores o las puertas. Pero ya quedó solucionado. Ahora lo que quiero hacer es seguir mejorando el comportamiento de los animatrónicos. Pero me di cuenta de que para eso necesitamos mejorar el mapa, porque actualmente es solo un espacio abierto. Entonces los animatrónicos no tienen dónde esconderse, o interactuar, pasar entre lugares o algo así. Ya que el FNAF original tiene muchas habitaciones y pasillos. Así que le pedí a Rosy crear pasillos con los estantes dentro del Farmatodo. Sin duda alguna estos cambios ya no son para nada comparables con los que teníamos al inicio. Con todo esto tenemos una base bien sólida. Pero vamos a necesitar mejorar la iluminación un poco más. Darle un comportamiento único a cada animatrónico, como en el FNAF original. Vamos también a mejorar la interfaz y colocar botones físicos en el escritorio de vigilancia para que el juego se pueda jugar desde teléfonos donde no hay teclas del teclado para abrir o cerrar una puerta. Bueno, tal y como se lo pedimos a Rosy, aquí tenemos el pasillo del Farmatodo con el logo al fondo centrado. Tenemos este menú al estilo del juego original, pero con el Freddy con una gorra de Venezuela. Aquí vemos las harina pan en el estante y de hecho aquí tenemos un par de harina pan, ¿ves? Podemos colocarlo en español o en inglés. Esto se lo pedí a Rosy porque como está en una plataforma international, tenemos también un campo de configuración para, por ejemplo, bajarle el volumen. Y podemos comenzar la noche 1. Ahí tenemos ese sonido de bajo constante que sí, la verdad es que te va poniendo en tensión cada vez más. Y esa que acaba de pasar por ahí es la Sayona, la cabeza de yuca. Cada vez que pasa y la vemos, si estamos en los monitores no pasa eso, pero cada vez que pasa nos apaga. Mira, aquí pasó. ¡Ay, ay! Viene. Ok, cada vez que pasa nos apaga los monitores y tenemos que volver a encenderlos. Las cosas que hacemos, por ejemplo, encender una luz, cabeza de yuca. La primera interacción que tenemos, por así decirlo, nos consume algo de energía. Por ejemplo, prender los monitores nos consume 3.5 de energía y hay un consumo constante. ¡No! Se fue la luz, ese es el verdadero miedo. Como ven, cada animatrónico tiene como su personalidad, ¿no? Por ejemplo, la Sayona te puede apagar. Me asustó la señora de la junta esta. Mira, aquí podemos ver las puertas. ¿Cuál era? Aquí. ¡Ay! Cuando suena el silbón es porque viene hacia acá. Tenemos que verlo en los pasillos, o sea, en la cámara, para que se devuelva. ¿Ves? Aquí lo vimos y se devolvió. Ya no nos va a atacar. Entonces aquí podemos ver, estas son las puertas de aquí, ¿ves? Si yo cierro la puerta, fuck, me voy a quedar sin energía. Pero bueno, aquí puedo prender y apagar las luces. Se ve que estas son las puertas. Aquí adentro estamos nosotros. Y ese sonido es que viene... Ok, eso es que viene la Sayona. Quedamos sin energía. Ya valimos berenjena probablemente, pero vamos a esperar porque quedan 40 segundos para sobrevivir. Si no aparece ningún bicho, podemos pasar la noche. Porque otra cosa que implementé en esta última versión es que los animatrónicos tienen un porcentaje de riesgo. No, ¿cómo es? Un porcentaje de probabilidad de aparecer. La primera noche, la probabilidad de que te aparezca el cobrador de cachea o la señora de la junta comunal es súper bajita. Y te va a salir más que todo la Sayona y un poquito menos de probabilidad el silbón. Y luego, mientras pasan las noches, más probabilidad hay de que te pasen los otros, porque cada uno tiene una dificultad. Lo más complicado es la gestión de la energía, porque aquí la cabeseñame esta nos va apagando a cada rato. Mira, aquí va la señora de la junta comunal. Ahí va chismeando seguramente. Mira, aquí viene, justamente lo estaba y ahí se devuelve, ¿ves? Y también podemos controlar todo desde aquí, para que lo puedas jugar desde tu teléfono también. En este botón se prende y se apagan los monitores. No voy a hacerlo para rendir la energía. Ese aquí está la señora de la junta comunal. Si me salgo, ahí la vemos, ¿ves? ¡Ay! Viene. Hay algunos animatrónicos que podemos ahuyentar solo con la luz y hay otros que necesitan la puerta y hay algunos que depende de lo que haga, si es la puerta o la luz, va a afectarse de una forma distinta. El cobrador de caché, si solamente le cierras la puerta, va a regresar 3 veces dando vuelta por ahí. Ya, 10 segundos. Viene el cobrador de caché, viene. Pero justamente sobrevivimos. Ok. Ahorita no está pasando solo. ¡Ay! Verga, me asusté, huevón. ¿Dónde está? Me apagó. Cierra la puerta. Me cagué, man. No me esperaba ese grito en ese momento. Esa era la señora de la junta comunal. Está pasando justamente frente a la puerta. Devuélvase para allá, váyase. Ahí estamos. Como conocía a la perfección el comportamiento de cada animatrónico, se me hizo muy fácil llegar a la última noche. 1 de la mañana. Sigue pasando el tiempo.
Viene otra vez el de cachea, viene otra vez el de cachea. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Para, mamá huevo! Lo volvimos para allá. ¡No! ¡No! ¡No lo ¡a la madre! ¡No! ¡Era la última noche! Pero como aún así no logramos ganar, necesitamos la opinión de alguien que no conozca los animatrónicos para nada. Estoy un poquito asustada. Pero es que no me explicaste las mecánicas del juego, nada. Así que le pedí a mi novia que pruebe el juego. Ay, me da full miedo ese bicho, el Freddy ese. Aquí hay una puertica. Ah, pone como una barricadita. Te quita la luz. ¿Qué? Hay un bicho. Sí, sí. Ay, ¿dónde? Ahí está, mira. Ni siquiera he terminado nada. ¿En cuál se cierra la puerta derecha? ¿En cuál? Ya no quiero jugar más.